Buenos días, bienvenidos al tercer día de nuestro seminario, Resiliencias al Cambio Climático. Hoy vamos a empezar la jornada presentando al doctor Juan Carlos Torrico del Instituto Agrario de Bolivia, que nos va a presentar su estudio titulado Análisis de la Política Pública Nacional sobre el Cambio Climático. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días, colegas, amigos. Más que presentar resultados de una investigación es presentarles las experiencias de los últimos años en el proceso de desarrollo de la política pública boliviana. Entonces he estado muy inmerso en esto, aparte que ya son más de del tema de cambio climático en Bolivia. Y he escogido este tema porque creo que es un tema muy importante desde la perspectiva que en todos los sectores de Bolivia y en todos los niveles siempre se habla de un aspecto muy importante, que es el escalar las acciones climáticas, ¿no? Ya sea a nivel nacional, a nivel departamental, municipal, incluso en las empresas, etcétera. Y todos esos procesos siempre se ven y deben ser fomentados desde el Estado central con políticas, con normativa, con institucionalidad, etcétera. Y para ello hay un camino bastante largo para recorrer para llegar a eso. Y lo que hoy quiero presentarles es justamente ese camino que está recorriendo Bolivia, qué es lo que se ha logrado, cuáles son las dificultades y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el análisis que voy a hacer es más o menos presentarles algunas de las políticas que he seleccionado, que son las más importantes. Les voy a mostrar también el estado de arte, ¿no? En qué se encuentran estas políticas y cuáles son los retos. Entre estas políticas que he seleccionado son tal vez la más importante, las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas. Luego el proceso de territorialización de la acción climática en Bolivia, la planificación a largo plazo o el TILITS que se conoce a nivel internacional, y en el proceso de acceder al financiamiento existen dos. Uno es el cumplir con las condiciones habilitantes y asimismo cuáles son los mecanismos financieros que Bolivia está mirando o que no está incorporando en su cartera de proyectos. Les voy a empezar con estos números porque creo que son muy importantes en el proceso de construcción de la política nacional. Y tiene que ver en el proceso de 1850-90, como está en la tabla, y es la acumulación de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y es dividido entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Como pueden ver, el 71% hasta acumularon los países desarrollados y solo el 29% en los países en vías de desarrollo. Pero, ¿qué pasa a la actualidad? En la actualidad ya es el 54% de países en vías de desarrollo los que emiten los gases de efecto invernadero y solo el 46% en los países desarrollados. Pero hay un elemento más, y este elemento es la población, ¿no? La población de los países en vías de desarrollo es el 82% y en los desarrollados solo el 18%. Entonces, este es un elemento central y fundamental de la política boliviana de cambio climático. Se construye sobre este elemento la política boliviana, donde dice, aquí existe una injusticia, ¿no? Y la injusticia es que hay países emisores de gases de efecto invernadero que son apenas el 18% de la población y existen países en vías de desarrollo el 82%, aunque ya se ha dado la vuelta a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso tiene que ver mucho ya con los compromisos y las negociaciones internacionales que tiene. Entonces Bolivia fundamenta su posición en ese elemento, pero también otros elementos.
Esta es una gráfica publicada por el IPCC en su última evaluación, donde dice y muestra 3 tipos de escenarios. El escenario tal cual estamos ahora, que dice, con lo que estamos haciendo en este momento, la temperatura con seguridad va a aumentar 2.6 grados centígrados. Si es que cumplimos con todos nuestros compromisos nacionales que están en nuestras NDCs de todos los países, de igual manera se va a incrementar la temperatura. ¿No? Entonces no vamos a poder cumplir el objetivo de 1.5 grados centígrados, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice mantener la temperatura debajo de 2, pero mejor si es 1.5. En las últimas convenciones de cambio climático se quedó 1.5. Pero ¿qué pasa? La brecha de esas 28 gigatoneladas es básicamente imposible cumplirlas en este momento tal cual están las políticas de todos los países. Entonces, ese es otro elemento fundamental de la política nacional y que también se refleja en las negociaciones internacionales. ¿Y cómo se ven las emisiones de Bolivia? ¿No? Estas son unas proyecciones al 2030, porque los inventarios de Bolivia solamente están hasta el 2008. Entonces, de las mediciones de satélite y del monitoreo internacional, hemos logrado construir esta gráfica. Pero no es ninguna sorpresa, porque en Bolivia 2/3 de nuestras emisiones vienen de la deforestación. 2/3, ¿no? Y 1/3 es lo que es agricultura, ganadería, transporte, industria, etc. Y esos 2/3 es la deforestación, que la última evaluación que salió a nivel internacional coloca a Bolivia como el 3er país más deforestador del mundo, después del Congo y después de Brasil. Entonces, posiblemente sea nuestro problema mayor que tenemos, uno de los problemas mayores ambientales, tenemos la deforestación en Bolivia, que hay 3 informes oficiales. Uno de ellos dice 264.000 hectáreas por año promedio se deforesta. El primer informe de la línea base de bosques de Bolivia, la convención, dice 300.000 hectáreas, y un último estudio borrador que no está aprobado dice 400.000 hectáreas que se deforestan por año en Bolivia. ¿No? Entonces eso es un tema muy importante y es otro elemento fundamental también de la política boliviana de cambio climático para tenerlo en cuenta. Entonces, esos elementos hacen y construyen estos 8 puntos que les he colocado aquí, que reflejan bastante el por qué Bolivia negocia de esa manera y el por qué Bolivia incluye dentro de su política, dentro de las NDCs y dentro de la política plurinacional de cambio climático y otras estrategias, ¿ya? Luego vamos a analizar las debilidades que tienen estas políticas y hacia dónde llega y si realmente están teniendo algún efecto. El primero es responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ese es un parrafito, una línea que está dentro del Acuerdo de París, que lo colocaron los países en vías de desarrollo, porque dicen, sí, al final ya todos somos responsables del cambio climático, todos tenemos que trabajar, pero no todos los países tenemos las mismas capacidades económicas, tecnológicas y de conocimiento para hacer frente al cambio climático. Entonces es un principio muy importante. Luego también se toma en cuenta el tema de limitar la temperatura por debajo de 1.5. Importante para Bolivia es atender a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son en Bolivia o quiénes están determinados en estos grupos? Básicamente niños, niñas jóvenes, mujeres indígenas, ¿no? Y en general a los pequeños agricultores. Cuando sumamos todos, estamos hablando de un poco más del 60% de la población de Bolivia, ¿no? O sea que Bolivia es realmente vulnerable. Y esto se confirma porque la institución Germanwatch, que hace un monitoreo de todos los países a nivel internacional, ha calificado a Bolivia entre el top 10 de los países más vulnerables del mundo en su evaluación del 2022, Germanwatch. Entonces, y esos datos salen a partir de la capacidad que tiene un país para
responder a los impactos del cambio climático. Luego tenemos, ¿no?, que Bolivia también se compromete a hacer adaptación, a hacer mitigación, tiene un enfoque de no mercados y de reducciones de las emisiones a corto plazo. Eso no tanto para Bolivia, pero también para exigir a nivel internacional a los países que son emisores que tienen que reducir no al 2050, sino la posición de Bolivia es cuanto antes mejor, al 2030. Y el enfoque de no mercados es un punto central de la política boliviana que últimamente está siendo muy fuertemente discutida en diferentes sectores del Estado, porque en la ley 300 de la Madre Tierra de Bolivia dice que no se debe mercantilizar los servicios ecosistémicos. Y eso no está muy bien interpretado y se lo interpreta de manera diferente. Y, por ejemplo, existe una alta presión de algunos territorios indígenas, por ejemplo, de hacer proyectos de cooperación por resultados, intercambios de stocks de carbono, recibir cooperación internacional, etcétera. Pero esta vaga interpretación que existe de estos artículos todavía ha frenado mucho esos procesos de traer financiamiento hacia Bolivia con ese enfoque, ¿no? Luego el tema de la justicia climática es muy importante, la deuda histórica y la compensación del presupuesto de carbono. Entonces, este es otro elemento que plantea Bolivia y dice, bueno, no solo Bolivia, es un grupo bastante grande de países en las negociaciones que dice, cada país debe tener un presupuesto de carbono, o sea, si nos imaginamos un globo, y ahí le vamos inflando, hay algunos países que ya está a punto de reventar su globo de tanto inflar con gases, mientras que otros todavía está chiquito. Entonces a eso se le llama el presupuesto de carbono y dice ya, estos países deben ya dejar de emitir, mientras que otros como Bolivia todavía tendrían la oportunidad de emitir un poco más. Bueno, desde la firma del protocolo de Kioto hasta la actualidad, básicamente son esos puntos que se han ido incluyendo en toda la política internacional sobre cambio climático, habiendo un punto bien importante en el Acuerdo de París donde se incluye, como Bolivia y su grupo negociador incluyen el artículo 6.8, que son los intercambios de no mercado, ¿no? El 6.2, 6.4 son procesos de intercambio, compra-venta de créditos de carbono, y el 6.8 que propuso Bolivia es de no mercado, o sea, cooperación. Con eso se pretende que los países desarrollados, emisores, envíen recursos de sus TGNs directamente a los países en vías de desarrollo para que podamos tener acción climática. La política está en estos tres documentos, básicamente en estos dos, que es la NDC y la Política Plurinacional de Cambio Climático. Esos documentos se los encuentra fácilmente online, y el Plan de Desarrollo Económico y Social, que sí incluye un eje de medio ambiente. Y aquí entramos con tal vez el documento más importante, el compromiso que tiene Bolivia, que son las NDCs, todos los países, y Bolivia ha desarrollado sus NDCs. Esta es la segunda, es la actualización, porque estuvimos comprometidos todos los países a actualizar nuestras contribuciones, y Bolivia tiene estos 4 sectores donde actúa: energía, agua, agricultura y bosques, ¿no? En el tema de energía se pretende optimizar el uso de energía, cambiar a energía alternativa y renovable en un 76% más o menos, que es mucho más alto que otros países. En otros países están queriendo cambiar de 12 a 16, a 18, máximo a 24, Bolivia está planteando a 76, porque también tenemos esa opción, ¿no? Luego aumentar la cobertura de energía a área rural, etc. En el tema agua, lo mismo, es el manejo integral de los recursos hídricos, manejo integral de cuencas, aumentar la infraestructura resiliente para la gestión de agua. Y en el tema agropecuario, aumentar el seguro agrario, mejorar los sistemas agrícolas y sobre todo dar acceso al recurso tierra a los que no lo tienen, especialmente a mujeres,
Y finalmente tenemos el tema de bosques, que como les decía es uno de los elementos más importantes de la política boliviana climática. Entonces, toda esa cantidad de deforestación que existe en este documento o en este compromiso está reducir a cero la deforestación. Y en este punto ya pasamos un poquito a analizar si es que realmente esta política de hace 2 años está teniendo efecto. La respuesta es que no. La deforestación no ha reducido en Bolivia, más por el contrario está aumentando. El tema de incendios, si bien estadísticamente está reducido, pero desde la forma de acción y de institucionalización tampoco está desarrollándose como uno pensaba. ¿Ya? Y en el tema energético, sí, se ha tenido avances, hay los proyectos, las pequeñas hidroeléctricas, se está cambiando la matriz, pero en agua, agricultura y bosques no se tiene ese elemento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y eso vamos a pasar a desarrollar. ¿Por qué si aquí en este plan, en esta contribución nacionalmente determinada, están esas metas tan altas, tan positivas, pero en la realidad no está funcionando? Y eso tiene que ver mucho con los recursos financieros. Este es un cálculo que he realizado con base a las metas. Y si ustedes perciben, ya este gran número, esta cifra, aquí vemos que son 70 millones, 500 millones, 2.500 millones, 32.500 millones de dólares. Es lo que se requiere para implementar las contribuciones nacionalmente determinadas de Bolivia. ¿Cuánto tenemos y cómo está planificado el gasto? Más o menos 1/3 de ese presupuesto debe venir del TGN, 1/3. 1/3 debe venir a través de créditos, a través del sector financiero, y 1/3 debería venir de donaciones directas para la implementación. ¿Cuánto por ciento de esto ha llegado a Bolivia en estos años? Menos del 5%. O sea, básicamente el plan está ahí, las ideas están ahí, el camino está ahí. Lo que está faltando es el combustible, que sería en este caso la financiación de todas esas metas. Y mientras no suceda eso, muy difícilmente se van a implementar cualquier acción climática en Bolivia a la escala que se requiere para solucionar nuestros problemas, como el problema de la deforestación, por ejemplo. Ahora, aquí viene otro elemento importante que salió de todo el proceso de construcción de la política pública, que es la participación y la transparencia. Cuando he estado en Tarija, en Potosí, en muchos lugares, ven al Estado central como algo lejano que está ahí en La Paz, que hace sus cosas. Y parece que realmente sucede así, ¿no? Porque no existe una conexión fuerte todavía, por lo menos para este tema de cambio climático, entre el Estado central y los territorios, ¿no? Hablando de las gobernaciones, municipios, territorios indígenas, etc. Entonces, para entrelazar eso, existe una herramienta aprobada por ley, la ley 777, que es el PTDI, el Plan de Desarrollo Territorial Integral. Pero dentro del PTDI, cuando analizamos, existen 2 puntitos bien chiquititos que dicen gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Y esos 2 puntos chiquititos en un municipio suele tener 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, en los mejores municipios tiene 30.000 bolivianos de presupuesto. Cuando los presupuestos de cambio climático territorial comunes en otros países son en millones, ¿no? 100 millones de dólares, 400 millones de dólares, etcétera, para poder hacer realmente algo. Entonces, para eso se pensó en los planes de acción climática territorial, que es complementar al PTDI con unos presupuestos y acciones bien priorizados dentro del territorio.
Entonces se dice, bien, en mi municipio o en mi gobernación yo requiero esto, que es relacionado al cambio climático, va a costar tanto y esta va a ser la fuente de financiamiento. Entonces eso es lo que viene básicamente aquí y eso tiene relación ya con el Estado central y en este proceso participan todos, participan las universidades, las ONGs, las organizaciones territoriales, la empresa, todos participan en este proceso, como es el mandato también del PTDI. Y este ya es algo más específico, es para cambio climático, entonces se lo tiene este instrumento. Ahora, ¿en qué fase está? Apenas Pando, Santa Cruz, Tarija, Charagua tienen su PTDI. Y se está en fase piloto para poder incluir a todo el territorio nacional. Se pretende que para el próximo año y para la próxima ronda de PTDIs ya se tenga cada uno esto. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? La gobernación o el alcalde o la autoridad territorial debe convocar a todos y ahí es donde participan. Muchos jóvenes siempre preguntan, ¿y cuál es nuestro espacio de participación para la construcción? Este va a ser el espacio. Las mujeres, todos los grupos de la sociedad tienen que participar aquí para incluir sus actividades, sus preocupaciones y es en este punto. Y ahora, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Se está haciendo? ¿Cuáles son las experiencias de Pando? En Pando se ha terminado ya el PTDI, tiene un costo aproximado de 400 millones y están en plena gestión de esos recursos y se ha logrado incluir a las comunidades indígenas, jóvenes, etcétera, en toda esa planificación. ¿Y ahora qué pasa a largo plazo? No, todavía. En el corto plazo no estamos pudiendo. A mediano plazo todavía tenemos muchas dificultades y en el largo plazo todavía es la situación mucho más difícil. Los países y a nivel internacional se viene desarrollando ya y solamente se habla de planes a largo plazo, descarbonización, cero balance al 2050, o sea, todo lo que emitimos absorbemos de alguna manera y esta es la situación de Bolivia. Estos son solamente algunos puntos que requerimos para construir nuestra planificación a largo plazo y de estos 13 que tenemos aquí, solo los primeros 2 hemos cumplido. Solo hemos cumplido con la política y el plan y todo lo que es para la implementación, la gestión, la financiación, tener una estrategia nacional de mitigación, de adaptación, etcétera, etcétera, todavía no tenemos. Sí tengo entendido que está siendo en proceso, pero todavía no los tenemos. Y eso es hasta el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina. Es donde tenemos que cumplir las NDCs. Y cuando queremos pensar más a largo plazo, al 2060, es todavía algo más complejo. Lo único que tenemos son los escenarios climáticos, ¿no? Todo lo demás todavía no. Entonces, como ven, construir una política de un país es altamente complejo, altamente técnico, se requiere mucho conocimiento, mucha información, y en Bolivia lamentablemente todavía no tenemos toda esa información. Y ahora entramos a este tema tan crucial que es el tema del financiamiento, ¿no? Entre el 2021 y 2022 se ha movilizado a nivel internacional aproximadamente 1.300 millones. Existe un compromiso, ¿no?, de 100.000 millones de parte de la convención que no ha sido efectivizado hasta el momento. Pero esto se moviliza a través de la banca, donaciones, países, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Bolivia en los últimos 20 años, ¿no? Esos 1.300 millones son anuales. Y nosotros en 20 años hemos accedido a 233 millones. El último y el único que tenemos para el Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, es el único proyecto que tenemos de 33 millones aprobado. Colombia ya está superando los 600 millones, Brasil los 1.000 millones, Ecuador ya está en una muy buena carrera de financiar la actividad climática, pero en Bolivia todavía no tenemos esa capacidad. Y este es más o menos el paisaje del movimiento financiero que existe en el cambio climático, ¿no? Está el financiamiento público o doméstico, y luego tenemos el público internacional que viene de la cooperación bilateral, multilateral y los privados.
Bolivia básicamente trabaja hasta el momento, ¿no? Sí tenemos presupuestos del TGN, aunque sean muy pequeños, para el presupuesto central sectorial y para el territorial. O sea, las gobernaciones y los municipios reciben, pero son realmente ínfimas estas cantidades de recursos que reciben. Y luego existen algunos países que cooperan directamente, que tal vez son de los que más se escuchan en la acción climática, ¿no? Entonces tenemos la cooperación alemana, de Francia, Reino Unido, Suecia especialmente, existen otras cooperaciones que también tienen actividad en Bolivia. Y de donde viene la mayor cantidad de recursos para Bolivia es básicamente del Fondo Verde para el Clima en este momento y del Fondo del Medio Ambiente, el GEF. Esos son los dos. Tenemos como Bolivia acceso directo a unos fondos de adaptación, que eran 10 millones y han subido ahora a 20 millones. Y Bolivia no ha accedido, siendo que ya es una tajadita del presupuesto internacional que corresponde a cada país. Para ello necesitamos cumplir algunas condiciones habilitantes que se llaman. Y estas son las condiciones habilitantes, por ejemplo, ¿no? Existen diferentes. Entonces, un sistema nacional de monitoreo forestal. Tenemos un sistema que se llama SINVE, que está en la Dirección General Forestal de La Paz, pero que todavía no es y no está al nivel de un sistema de monitoreo forestal. Ese sistema de monitoreo tiene que básicamente cada año dar un reporte y decir cuánto hay más, cuánto hay menos de bosques y la cantidad de biomasa. Nivel de referencia de emisiones forestales, eso sí se lo ha construido en los últimos 2 años. ¿Ya? Entonces tenemos ya un ENREF, un sistema de salvaguardas. ¿Qué significa eso? Si es que nos llega un recurso de afuera, vamos a suponer que alguien quiere financiar a Bolivia con, no sé, 80 millones de dólares para el cuidado de los bosques. Lo primero que preguntan es, ¿dónde está tu monitoreo? ¿Cómo me vas a comprobar si realmente va a tener un efecto positivo estos 80 millones que te estoy dando? Y lo segundo que va a decir, ¿cómo vas a repartir ese recurso realmente a las comunidades indígenas que cuidan el bosque, al CERNAP, etcétera? Y ese es el sistema de salvaguardas, donde está incluido el tema de distribución de los recursos y los derechos indígenas, por ejemplo. Entonces tiene que haber unos mecanismos que como Bolivia tienen que garantizar a los financiadores. Un marco legal y político, institucional, si bien tenemos normativa, pero no está específico a ese nivel. Una capacidad técnica e institucional que responda a todo ese proceso. Tenemos la ABT, tenemos el CERNAP, la Dirección Forestal, la APMT, etcétera, pero que todavía no tienen esa conexión directa para gestionar recursos, ¿no? Y recibir estos recursos. Y luego estrategias, ¿no? Diferentes estrategias de reducción de la deforestación, reducción de incendios, etc. Estos son unos ejemplos de algunas financieras que exigen. Dicen, mínimamente tienes que tener esto para que yo te dé los 80 millones o 100 o 200 millones. Y Bolivia todavía no tiene institucionalizado esto, entonces debería ser parte de las actividades. Y esto si se lo puede hacer a nivel departamental, sí se lo puede hacer, pero tiene que tener a la vez también conexión con el sistema central. No, no sé cómo estoy de tiempo, pero está todo cabalito entonces. Y esta es ya la última, y un poquito así para ir repasando y entrar a un proceso de diálogo. Bueno, la primera conclusión, y haciendo un repaso de todo lo que ha sido el histórico de Bolivia, vemos que Bolivia tiene una posición de negociación internacional fuerte. Y se ha ido sintiendo esto a lo largo de los muchos años de negociaciones internacionales. Tanto así que Bolivia encabeza un grupo de negociación de cambio climático que acoge a más de la mitad de la población del mundo, ¿ya? Se llama el grupo LMDC, donde está China, donde está India, donde está Pakistán, están los países más poblados y Bolivia encabeza ese grupo de negociación y de ahí que se tiene mucho éxito en este proceso. Bolivia, como han visto, de todos esos 20 y tantos
puntos que se requieren, los dos más importantes ya los tiene, que es la NDC y la política boliviana. Pero como han visto, esos dos son la punta. Todavía se requieren muchos otros pasos para poder completar y hacer realidad e implementar la acción climática en Bolivia. Son dos de los más importantes, pero lo que requiere todavía es mucho. ¿Y qué es lo que se requiere todavía? Especialmente esta estrategia financiera. Todos los deseos que tengamos, si es que no está completamente soldada, consolidada con un plan de inversiones, ¿no? Con un plan de financiamiento, nunca se va a poder aterrizar la acción climática como se requiere. El otro elemento que está muy suelto todavía es el tema de la territorialización. Hemos visto que sí existe esa relación, pero cuando vemos en la realidad todavía no reciben recursos extras ningún municipio, ninguna gobernación en este momento en Bolivia. Sí reciben esos pequeñitos, pero no la dimensión que están planificados sus planes de acción climática territorial. Y para acceder a esos otros recursos que existen, esas condiciones habilitantes debemos cumplirlas definitivamente. Es muy importante cumplir y trabajar con ello para poder acceder al financiamiento. Hay que tenerlo muy claro en el proceso de análisis de la política y de los planes y estrategias que tiene Bolivia, porque si no cumplimos con eso, nunca vamos a acceder al financiamiento, ¿no? Siempre lo vamos a ver, está ahí, pero nunca vamos a acceder. Y eso se refleja en ese flujo financiero actual que tenemos, muy bajo en comparación a la región nomás, ¿no? Los problemas ambientales, a pesar de las buenas intenciones de nuestros planes y estrategias y de la política, están creciendo. El tema de la deforestación, contaminación de agua, degradación de suelos, tierras, reducción de la biodiversidad, podemos ir enumerando muchos más, pero eso quiere decir que no está teniendo impacto la política en la vida real. Estamos hablando de dos niveles muy diferentes, y cuando somos críticos con esto y nos ponemos a pensar, decimos, ¿pero por qué? Bueno, ya hemos determinado uno, que es el tema financiero. Mientras no accedamos y no le asignemos recursos, no va a funcionar. Dos, es el tema institucional. Necesitamos fortalecer las instituciones nacionales para tener un impacto ambiental adecuado. Yo les pongo un ejemplo. El Servicio de Áreas Protegidas, el CERNAP, los guardaparques que tienen. Esos señores parece que son como Superman, que miles de hectáreas tienen que cuidar. O sea, es imposible. Y cuando existen episodios de incendios, etcétera, nunca se tiene la capacidad de responder. ¿No? El año pasado yo estuve en Brasil visitando su programa Previfogo, y llegué a una infraestructura con camiones súper equipados, galpones llenos de químicos y todo lo que se requiere. Y les pregunto, ¿quién financiaba? La comunidad internacional les financiaba. Millones y millones. ¿Por qué? Porque ellos ya cumplían las condiciones habilitantes, ya tenían sus planes, estrategias, etcétera, que Bolivia todavía no tiene. Entonces hay que pensar a ese nivel y poder llegar a esos puntos para poder realmente financiar y hacer algo que sea real, ¿no? Que cambie la situación de Bolivia. Bueno, grupos vulnerables ya saben la situación de los grupos, especialmente de los indígenas que viven en la parte de los bosques o en las partes más alejadas de Bolivia, tienen muy poca atención en salud, educación, etcétera, y eso es parte de los compromisos internacionales climáticos de poder atender a esos grupos con estos recursos. Y bueno, y finalmente la última conclusión y el último punto es que hemos visto que sí existe política, sí existen procesos, pero también hay que ajustarlos, hay que reajustarlos. Y es muy importante ser autocríticos también en estos procesos y decir, esto está bien, esto está mal y esto necesitamos cambiar. Y creo que este es un buen momento para nosotros podernos analizar y decir, estos procesos no han estado funcionando, necesitamos cambiar y enriquecer estos otros puntos muy importantes para tener ese impacto tan deseado de la acción climática y que llegue a las personas que realmente lo necesitan.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Es bastante interesante. ¿Alguna persona tiene una pregunta? Buenas, muchas gracias por la presentación. Me iluminó bastante en muchas áreas oscuras de la política nacional. Mi pregunta va un poco con el tema de la deforestación. Si tienes algunos datos de si la emisión más grande es la deforestación, como mencionaste, pero ese cambio de suelo, ¿hacia qué? ¿Tienes alguna información al respecto de que esa área deforestada se está volviendo ganadería, no, se vende la tierra? Eso un poco quisiera saber más a detalle. Gracias. Sí se tienen esos datos. Me gustaría mostrarles, pero creo que no está en ese computador. El último estudio que se tiene está publicado. Si usted accesa, por ejemplo, a la convención, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas, y busca la línea de referencia forestal boliviana, el FREL se abrevia. Entonces, en el FREL está el informe boliviano detallado sobre la deforestación. Y esta es una condición habilitante muy importante que Bolivia ya lo presentó. Si bien está disponible la versión borrador, pero ya da luz a mucha de esta información. Pero quiero un poquito comentar también ello, ¿no? Realmente hay elementos que sí ya se han determinado. El bosque, cuando se deforesta, normalmente su uso es agrícola y pecuario, ¿no? Son los dos más importantes. Y eso varía mucho en cada región, ¿no? En la región de Santa Cruz, por ejemplo, en la otra región, la región chiquitana del Chaco o en el norte, tiene algo diferente. No, muy fuerte actividad se nota en la región de los menonitas, donde andan ampliando la frontera agrícola. Los colonizadores, pequeños agricultores, también están habilitando nuevas áreas, nuevas tierras. Y existen también algunas áreas de agricultores que ya están establecidos y que están ampliando su tierra. Ahora existen otro tipo de políticas nacionales que dicen ampliación de la frontera agrícola para la producción de biocombustibles, por ejemplo, ¿no? Según la normativa, cuando revisamos son 60.000 hectáreas, y si mal no recuerdo, para la implementación, pero cuando comparamos con el gran tamaño de la deforestación queda pequeño eso, ¿no? Y sin duda la agricultura, ¿no? Y la pecuaria son los dos elementos más importantes para ese cambio de uso de suelo. Día. Una temática interesante. Yo creo que ahí yo soy de centro, San Antonio de Parapetí, y creo que este punto es interesante para poder socializar y mejorar en cuanto a lo que sería parte del ofrecimiento. Porque 2018, 2009, hasta hoy, se sigue, ¿no?, con lo que es el incendio. Y yo creo que hay que mejorar la política, ¿no? Y como dice que hay pocos recursos en la parte de ahí, yo creo que ahí es donde hay que fortalecerlo.
mejorar. Yo siempre los hermanos indígenas que tienen de un poco más de recursos, porque con lo poco que tiene el gobierno, la gobernación, la alcaldía, eso a lo que llega. Pero para el medio ambiente, la zona, es poco. Yo creo que ahí sería interesante ayudar. Gracias. Ya. ¿Está funcionando bien? ¿Aló? Buenos días, gracias por la presentación. La verdad que, por un lado, es sumamente alentador de saber que hay profesionales como usted con ese conocimiento de esta temática relativamente nueva. Y por otro lado, también es bastante, no sé qué término utilizar, frustrante también ver en el estado en el que estamos y la realidad del país y la poca importancia que el gobierno le da a esta temática, ¿no? En ese sentido, no sé si usted tiene alguna idea de cómo se podría incidir sobre el Estado para que haya un poco un golpe de timón, porque claramente, bueno, el tema de este Congreso es crisis climática, ¿no? Y una crisis climática indica que tenemos que tomar medidas de emergencia. No estamos con una planificación de muy largo plazo, además estamos en una situación donde Bolivia está en una condición de vulnerabilidad muy fuerte al tema de cambio climático, sin ser un gran emisor de CO2, sin embargo, hacemos parte de los países que se ven terriblemente afectados, también por nuestra responsabilidad en cuanto a la deforestación relacionada con el agronegocio. ¿Qué se puede hacer desde nosotros que somos de la sociedad civil para empujar al Estado, para hacer reaccionar al Estado de que realmente pongan los recursos? Y si no tienen los recursos, porque sabemos también que estamos pasando por una crisis económica complicada, sin ir a analizar las causas, requieran de apoyo de otros países, ¿no? Y particularmente usted ha hablado de Brasil. Hace un par de semanas el presidente Lula estaba acá con el presidente Arce y bueno, están buscando apoyos y alianzas sobre temáticas que son tradicionales, cuando ahorita Brasil también está luchando un tema de cero deforestación y está también viviendo en este momento temas de incendios. Entonces, ¿por qué no pedir ayuda a un vecino que de alguna manera tiene también mayores medios y una voz mucho más fuerte a nivel internacional, ¿no? Perdón, eso es. Gracias. Muy buenos días. Hola. Lo bueno. Bien, unas aclaraciones. El tema de la deforestación tenemos que llegar a hacerles la cuestión de también esta ley que deberíamos tener acciones de deforestación. Eso también hay que ver cómo realizamos. La ley 7 es la ley del sistema de planificación integral del Estado, no es de PTI. Es un instrumento de planificación. ¿Qué dice la ley 777? Habla de una planificación general del desarrollo económico y social a largo plazo. Bolivia, en el marco de la Constitución Política del Estado, debe elaborar su plan general de desarrollo económico y social a largo plazo, a los 2050. Esto tiene que ser llamar, porque el anterior es al 2025. Primero, ahora estamos entrando al segundo. La planificación de mediano plazo, con 5 años, ya entran los PTIs, que en Bolivia
diciembre, estos programas estamos es integradora, la ley macro, integra la ley 300. Debería estar todo eso en el marco de esa ley. Soy una empresa. Bien, muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios, los voy a aclarando. Uno, sobre el tema del PTDI y el sistema de planificación. Efectivamente, y está en las estadísticas de los PTDIs, la asignación de los recursos para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, siempre corresponde a una de las partidas menores que tiene el municipio y no a la medida que debería ser. Y de ahí es que el desarrollo del Plan de Acción Climática Territorial. Yo el año pasado estuve en reuniones con el Ministerio de Planificación, con la Dirección de Planificación Territorial, para entrar al proceso de incluir el PACT dentro del PTDI. Y cuando mencioné que el PTDI y la Ley 777 es porque la Ley 77 es el paraguas, ¿no?, de planificación y dentro de esta están los PTDIs. Entonces, eso es correcto. Lo que no está dentro del PTDI aún es el PACT, ese Plan de Acción Climática Territorial, y eso es lo que hay que trabajar, hay que normar, hay que ajustar, hay que hacer las reglas, las guías, etcétera, y eso es posiblemente demore un poco más de tiempo, ¿no? La colega mencionaba que Bolivia emite muy poco y es altamente vulnerable. Sí, efectivamente, Bolivia a nivel internacional emite el 0.28%. 0.28% es lo que emitimos. 2/3 de nuestras emisiones es del cambio de uso de la tierra, que mayoritariamente se va al tema agrícola. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, Bolivia tiene una estructura. Como todos los países tienen una estructura de participación y de decisión, ¿no? Al nivel departamental, al nivel de gobernación se puede hacer mucho, ¿no? Al nivel de autonomía se puede hacer mucho. Pero incidir en el nivel central, ya existen los procedimientos. En este caso del cambio climático, ¿cómo está estructurada? A nivel nacional está en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que son los responsables de toda la planificación del desarrollo a nivel nacional. Luego está el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y específicamente ahí existen dos direcciones. Una es de la Dirección de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, es un poquito más largo el nombre, pero ahí es donde se anida el tema, y mucho más específico, a través de la Ley 300 de la Madre Tierra y el Decreto Supremo 1696, se crea la APMT, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, encargada de implementar y desarrollar la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático. Y ahí existen algunos espacios, plataformas de participación, si bien no es muy intenso, pero existen, ¿no? Entonces ahí sí se puede incidir un poco, pero casi cada año se organizan las conferencias abiertas de estas instituciones para poder recoger, y a través de las gobernaciones también. Entonces sí sería deseable que haya una convocatoria mayor, pero es lo que se acostumbra, y todos los años han habido 3 eventos importantes en Bolivia, en Tiquipaya normalmente, y eso más o menos se realiza no hay un tiempo, ¿no? El último se realizó el 2021,
Y ahí está también otro proceso de participación. Nuestros legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores son los que realmente deberían hacer ese trabajo en las comisiones de medio ambiente, etcétera, para poder mover y dar ese golpe de timón como lo definió la colega ahí atrás. Bueno, y ahora respondiendo a algunas cositas también directas, el 0% de deforestación ilegal es en la primera NDC. ¿Ya? En la segunda NDC se hace diferenciación de dos, 0% y reducción de 80%, o sea, reducir al 0% completamente la deforestación legal e ilegal. Y en áreas protegidas, ¿no? Áreas protegidas, 100%. Y reducir al 80%, ¿ya? Ahí hay que reducir al 80%, o sea, dejar nada más el 20% de deforestación hasta el 2030 y después hasta cero. Eso es tanto legal como ilegal. Ese es en la segunda NDC, ¿no? Y de reforestación, evidentemente, existe una meta de reforestación. ¿No? Inicialmente, por algún decreto era 4.5 millones que no se está cumpliendo, en la NDC está 1 millón de hectáreas. Y ese 1 millón de hectáreas puede ser reforestación, plantar arbolitos, o puede ser también procesos de regeneración natural inducida, ¿no? Entonces, un proceso más rápido, que tampoco se lo está abordando como debería nuevamente por esos problemas que les he mencionado, especialmente el tema financiero, ¿no? Y el último, esos elementos de los LTLIDs, quienes lo determinan. Esos elementos son acuerdos internacionales que normalmente vienen de las COPs, ¿no? La conferencia de las partes. Entonces, cada año se reúnen los países y ahí se determina. Por ejemplo, cada cuánto tiempo se va a actualizar la NDC. Nos hemos peleado para que sea cada 10 años, pero han ganado los países desarrollados. Han dicho, no, cada 5 años se va a actualizar. ¿Y qué requieren? Un MRV aprobado, o sea, un sistema de monitoreo, reporte y verificación aprobado. Necesitan un documento tal, necesitan ese documento tal, el reporte. Este año le toca a Bolivia hacer un reporte bianual, BTR se llama. Entonces ese reporte bianual también está aprobado desde la convención y como Bolivia es signatario de esa convención tiene que presentar. Y la mayoría de esos documentos son aprobados en las convenciones, en las COPs. No todos, otros son de las instituciones financieras que ellos exigen algún tipo de reporte. Entonces esto es de conocimiento del Ministerio de Planificación, ¿no? Y ellos también un poquito monitorean esto, pero llegar a esos resultados suele demorar bastante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero le pedimos que si se podría quedar para que alguna persona que tenga pregunta pueda ya venir a conversar con él al escenario, mientras tenemos un descanso de 5 minutos para empezar la siguiente ponencia. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchísimas gracias por su presentación.